un día más de su misericordia que nos permite estar hoy en el avance número 16. 4 avances por mes, luego estamos en nuestro 4º mes, ¿verdad? Tenemos 4 meses, 16 sesiones, en las que hemos aprendido, en las que hemos profundizado. Quizás esta palabra que se escogió para estas reuniones, esta retoma de nuestros encuentros entre semana, fue la más indicada, ¿verdad? A avanzar el reino de Dios, porque la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para dar nuevamente perdición en el mundo, sino avanzamos en la expansión del reino. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra el avance de su iglesia, y a eso es lo que estamos llamados nosotros, ¿verdad? No a escondernos, no a replegarnos, no a soportar el ataque del enemigo, sino a avanzar el reino de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Eso es lo que hemos venido haciendo estos 4 meses. Eso es lo que ustedes están transmitiendo cuando llevan a la práctica todos los conocimientos que el Señor nos ha revelado acá. Y en la práctica es con las otras personas. Hablando hoy con el pastor Horacio, entonces habíamos hablado que hoy íbamos a escuchar los testimonios de los avanzadores, de ustedes, de los que han permanecido. Permítanme también felicitarlos, porque no es solamente asistir, sino la perseverancia en la oración, la permanencia y la credibilidad. Ustedes y nosotros no estamos acudiendo al llamado de un hombre ni de un pastor, sino al mismísimo llamado del Señor, ¿verdad? Que nos dejó esa comisión de ir, predicar, avanzar, pero también con manifestación. Por eso este avance, Lina coloca el título, y vamos a dar la introducción antes de escucharlos, si sobre todos pasáramos hoy. Hoy vamos a hablar y vamos a hacer la introducción de gran parte de esa práctica, y vamos a hacer la escuela de sanidad y milagros. Vamos a comenzar a avanzar el reino de Dios en algo que nosotros, Puente Vivo, va a ser bastante conocido esto, que van a ser muchas las personas: sanidades físicas, sanidades mentales, sanidades del alma, sanidades espirituales, que nuestros ojos presenciarán. Y se los digo en espíritu, y el Señor no deja caer mis palabras, en menos de 6 meses estaremos viendo estos testimonios, estas manifestaciones sobrenaturales. Eso hay que hablar. La palabra dice: creí, por lo cual lo hablé. Y en el poder de nuestra palabra está el poder de ejecutar eso, de decir que todo esto que estamos aprendiendo no es simplemente teoría, sino que podemos practicarlo. Y qué mejor que con la sanidad y los milagros. Vieron estas 2 últimas semanas, en los preavances o en los avances de los avances, cómo hablamos de los dones espirituales residuales y cómo vimos las divisiones que se hicieron, las categorías, ¿se acuerdan? Las 3 que hablan, las 3 que hacen y las 3 que son las que revelan, ¿no? Vimos en la primera semana los dones de revelación, don de sabiduría, don de palabra de conocimiento y el don de los que revelan la interpretación. Sabiduría, palabra de conocimiento y la interpretación es algo que revelan de parte del Espíritu Santo. Los que hablan, el don de hablar en lenguas. El segundo, profecía. El tercero, que otro dice algo. La interpretación de la vida. Ahí está, bienvenida, adelante. De profecía. El de profecía, los que hablan, hay unos que hablan, dicen y revelan. Bueno, los que nos van a ocupar en esta semana y los que hablamos fueron los de milagros, fe. Faltó especificar un poco de diversos dones de sanidades. ¿Por qué? Porque nos va a llevar un buen tiempito, y por lo menos el primer semestre, a hablar de todo esto. Y esta mañana estábamos hablando con el pastor Horacio de cómo hacerlo. Él hizo la introducción también en estos 2 videos de esta semana, que espero los hayan podido revisar, donde habla de esa nueva interpretación del reino para nosotros, de ese avance de lo que le revela el Señor a Juan, y de cómo, ¿vieron? De lo poco, de lo poquito hacia lo mucho,
¿Cuál nos dice? Ese versículo que nos dice el Señor entonces, que de cierto os digo que las obras que yo hago, lo mismo las haremos tú y yo, pero ustedes también mayores, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Y eso nos crea una expectativa tremenda, porque piensa uno, bueno, ¿qué es mayor que una resurrección? Hoy hablamos y disertamos esta tarde en la palabra que podríamos encontrar como un acto mayor a lo que hizo el Señor Jesucristo en los días de su carne. Y hablaba también con mi esposa en el viaje para acá, y hablábamos de cosas sobrenaturales como la teletransportación de Felipe, cuando es llevado por el Espíritu Santo y traspuesto, es la palabra que utilizan. O que me dicen de cuando la sombra de Pedro solamente al pasar ya sanaba, ¿cierto? Semejante poder tan tremendo. Podríamos intentar racionalizarlo desde un punto de vista, no sé, científico, cuanto a lo de luz, lo que sea, pero pues son cuestiones mayores y ya vamos a ver cuál es la interpretación que el Señor Jesucristo nos quiere traer también esta noche. ¿Qué otra cosa se les ocurre, por ejemplo? Yo hablaba de los paños que eran impregnados con el cuerpo cuando Pablo, y estos eran llevados a los endemoniados y sanaban también. Cosas mayores. Pero recordábamos pasajes como el que el Señor Jesucristo nos dijo también, que de todos los hijos nacidos de mujeres no había habido mayor que ¿quién? Juan el Bautista. Pero que el más pequeño del reino de los cielos era mayor que este. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que hay obras menores, pero también hay obras mayores. Que está lo que el pastor nos ha venido enseñando también de lo terrenal y de lo espiritual, de lo carnal, lo espiritual y la barrera esa que separa, ¿cierto? Esas obras mayores también hacen referencia, digamos, a esa conclusión, que es el sacarnos de esa carnalidad y pasarnos a esa vida espiritual. Es vivir en el reino de Dios. Es lo que estamos aprendiendo acá, en avanzar el reino de Dios. Y el avance no consiste en palabras. ¿Acaso han leído lo que dice Pablo? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder, en la manifestación, y no simplemente de lo sobrenatural, y digo simplemente sin demeritar aquellas obras milagrosas o de fe, sino que es posible vivir una vida en el Espíritu. ¿Han leído Romanos 8, ese título? Viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Y esa es la introducción, y eso es lo que el Señor nos está llevando desde hace 4 meses que venimos hablando de esto, de ver lo que no se ve, de empezar a entrar en ese mundo espiritual donde el Señor tiene la disponibilidad para nosotros de todo lo que podemos nosotros hablar y materializar en este mundo físico. Pues bien, esto de sanidad y milagros tiene que ver también con eso. Tiene que ver con lo que sale de tu boca. Tiene que ver con lo que sale de tu corazón, con lo que está en tu corazón, en lo que has creído. Por eso esta noche quisiera invitarlos primero que todo a darle gracias a Dios. Estos avances también es para exaltar al Señor, y entonces por eso les pido el favor que se coloquen en sus pies. Esta canción es bastante conocida, pero cuando uno le pone atención a lo que dice y recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo, no queda más sino agradecerle, ¿no? Démosle gracias juntos, hermanos, al Señor en esta noche. Señor, no sabremos agradecerte. Todo lo que has hecho. Y esta noche venimos a dar una canción. Y no es solo cantar, Señor, es lo que te grita nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos llevado a este momento. Gracias por traernos. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer en nosotros. Muchas gracias. Todo se trata de ti, Señor. Eres tú, Señor Jesús.
recordamos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Diste tu vida, entregaste todo la vida eterna regalaste al morir. Le tenemos entradas con tu sangre directamente ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti con plena certidumbre de fe. ¿Para qué? Para darte las gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tú eres nuestro Señor, a ti te servimos. Gracias por darnos la vida esta noche. No sabré agradecer, pero sí servirte. Y yo solo vengo a dar mi corazón desde el fondo de su corazón, hermano. Dale gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora piensa todas aquellas razones por las cuales estás agradecido el día de hoy. Por la vida, por tu familia, por tu salud, porque usas y tienes el pleno uso de todas tus facultades, porque puedes erguirte en tus dos pies, porque no estamos postrados en una cama, no estamos paralizados, porque podemos levantar nuestros brazos, nuestras manos y decirle al Señor en nuestro lenguaje corporal que dependemos de ti, Señor, que son más los motivos para agradecerte que los de la queja, que es más la esperanza, Señor, que la murmuración, es más el avance que el retroceso. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por estas personas y mis hermanos, Señor, que te agradecemos juntos en esta noche y que queremos reconocer el poder de tu mano, de tu diestra. Permítenos en esta noche, Espíritu Santo, testificar, compartir lo que tú has hecho, Señor, porque tú has venido obrando en nosotros, tú has venido sumando, Señor, en nosotros. Gracias. Gracias por tu amor. Eres tú, Señor Jesús. Y eres tú el centro, Señor. Porque todo fue hecho por ti y para ti. Y todo en ti subsiste, Señor. Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para ti. Humildemente, Señor, te pido manifiestes tu presencia y tu poder, Señor, hoy y siempre, todos los días, Señor, porque creemos tu palabra,
tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, tú estás en medio de ellos. Y tus ángeles, Señor, cantan con nosotros. Si nuestros labios no se abren, nuestro corazón canta, Padre, gratitud a ti. Las palabras que se hablen hoy, Señor, te den la gloria, te exalten y alimenten nuestra fe, Señor. Gracias, papá. Gracias por la vida. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias, papá. Que tu corazón hable esta noche. Que pues oraré con el entendimiento, pero también con mi espíritu. Cantaré con mi entendimiento, pero también con mi espíritu. Y mi espíritu clama, Señor, por la manifestación gloriosa de tu presencia, amado Rey. Concédenos esta noche, Padre, que mientras tu palabra es compartida y predicada, extiendas tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros que en ti creemos, Señor, mientras se hacen milagros y sanidades. Bienvenidos, amados hermanos, al avance número 16, Escuela de Sanidad y de Milagros. Pueden tomar su asiento. Gracias, Padre. ¿Cuántos saben que un corazón agradecido es el inicio de grandes cumplimientos de la palabra del Señor? Dale gracias, hermano. Sean las mejores o sean las no tan mejores circunstancias en las que nos encontremos hoy, es la vida que nos permite a nosotros testificar. Y por eso, sin más introducciones, ¿cuál es la tarea? Elmira, le había dicho que con Elizabeth habían hecho algo, que sea usted la primera. Venga para acá y nos comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerdo yo que estaba pidiéndole al Señor que manifestara palabra de conocimiento a través de la oración y de las sanidades. Pasa esta dupla de mujeres obedientes que cumplieron también con la asignación de las parejas y de lo que se hizo hace de unos 2 meses, creo. Toda la libertad. Bueno, pues esta noche le damos gracias primeramente al Señor Todopoderoso, porque estar aquí es que uno hace la obediencia solamente al Señor. Bueno, nosotros con Elizabeth, cuando empezó el avance en agosto, yo trabajo para el barrio, para el lado del batallón, entonces mi patrón estaba muy enfermo de las manos. Yo le compartí a él y él no, pues, él en un tiempo creía, pero ahorita está alejado, no se congrega. Pero él estaba muy enfermo de los dedos, no podía coger nada, no podía coger una bolsa, no podía ni manejar. Yo le di una palabra al Señor, a él, para que, le dije, busque primeramente a Dios para que sea sanado de sus deditos, para que pueda hacer algo. Entonces él me dijo, sí, Edelmira, yo la quiero a usted porque yo sé quién es usted. Bueno, entonces resulta que yo le dije a Isabel, me pasa lo siguiente, ¿será que no me puede ayudar a orar por este señor, por este doctor que vive en Puente Flores? Ella me dijo, sí, mira, oremos por él. Y yo, Isabel, me pongo en el sitio del doctor y vemos y oramos. Y las dos oramos y a los 8 días yo fui y él tenía una cita en mi cama y cuando llegó de la cita dijo el doctor, no tengo nada en mis manos, estoy sano. Nos digo, inmediatamente yo llamé a Elizabeth y le dije, Elizabeth, lo que hemos orado ya en el Salón Verde, ese día el doctor le dieron que estaba bien de sus manos. Bueno, esa es una parte. La otra parte es, le dije a Elizabeth hace 15 días, Isabel, vamos a orar a una casa, lo mismo de las manos del Señor. Y yo la invité y nos pusimos las dos de acuerdo y ella llegó y nosotros estuvimos allá en la casa de él y oramos y él no hablaba mucho y hablaba mucho y no nos quería, pero nos abrió la puerta y oramos por él y él cuando ya Elizabeth llevó aceite y lo ungimos, ella lo ungió
yo y yo oramos a él y él se paró y se quedó quieto y no, pues ahí en ese momento él no dijo nada. Bueno, a los 3 días pasé por la casa y me dijo doña Elmira, mi mano de izquierda ya la pude enderezar mis dedos porque ya puedo mover mis manos. Le doy gracias a ustedes que han venido a orar por mi salud. Le dije, bueno, entonces nosotros estamos aquí para venir con Elizabeth porque ella es mi compañera de oración. Entonces digo, sí, aquí las espero. Entonces, para la honra y la gloria, Elizabeth, las dos hemos ido, hemos orado, hemos ido. El jueves pasado, ahorita esta semana, pasaba yo, había una señora que hace dos semanas le hicieron una cirugía de la cabeza, dos cirugías. La miré que estaba en una silla de ruedas en la orilla de la carretera. Yo iba con Samuel dijo, venga, vamos a ver de esa señora que está enferma. Y fuimos y le compartí a ella, y la señora dijo, cuando yo pueda andar unos pasitos, usted viene y me lleva a la iglesia, que yo quiero oír la palabra de Dios. Y le dije, bueno, yo le cumplo en venirla a llevar, digo, porque yo quiero ir a aprender de Dios allá donde yo quiero ir, es que, porque de todas maneras yo tengo, estar aquí es un milagro porque lleva 2 cirugías en la cabeza. Para la gloria y la honra con Elizabeth hemos estado, como dice, de 2 en 2 y 3 con el Espíritu, llevando la palabra y llevando la sanidad para allá donde hemos ido. Buenas noches, familia. El Señor hoy me quiere, cuando estamos en la alabanza, dice, pequeña manada, aviva la llama del fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros, porque el Señor nos está llamando a trabajar, y le doy la gloria y la honra a nuestro Señor porque hemos trabajado y los resultados se ven. Pues nosotros oramos y doña Elmira, gracias a Dios, es la que me llama y me dice, Elizabeth, el Señor mueve sus manos, ya se sanó el Señor. Incluso oramos por, no sé si quiera decirle, su nieta, por mi Valeria. Valeria. Oramos por Valeria, la nieta de doña Elmira, que pues el Señor me inquietó a orar por ella, y ella también, pues doña Elmira cuenta porque... Es que le dije a Elizabeth, yo quiero, Elizabeth, que oremos por Valeria porque yo la traía al Salón Verde. Y le dije que oráramos, y entonces Elizabeth oró por ella para que ella suelte la palabra porque no se le entendía nada. Y en el jardín la profesora dijo que ella no le entendía nada. Cuando la traje 2 veces aquí al Salón Verde, Elizabeth le puso la mano en la cabeza y oró sobre ella, y la niña ya ahorita, para lo que ya salió, la niña ya habla bien. Amén. Aquí vamos. No contesto, pensé, 4 testimonios. Sí, de sanidad. Escuché 2 como túnel carpianos o dedos en gatillo. Sí, señor. La señora de la cabeza, De la que cabeza. era operar un tumor o algo así. Es un tumor, sí. Un tumor cerebral, que todos sabemos cómo es eso. Y un problema de visión o del habla de su nieta. Sí, señor. Listo. Voy a resaltar cosas importantes que yo puedo extractar y quiero compartir con ustedes, y quiero preguntarles a ellas cómo recibieron esa instrucción. Primero, la obediencia, ¿verdad? Se envió a que fuéramos, la comisión es ir, no esperen a que lleguen, no es venga y tráigalos al templo físico. Acuérdense que ya no somos templocéntricos. Cuando decimos vamos a la iglesia, imagínense, nosotros somos la iglesia va en nosotros vamos. Y ustedes han hecho algo que es galardón para ustedes, es obedecer a un llamado. Vuelvo y digo, no han llamado al pastor Horacio, no han llamado a la pastora Marcela, a la pastora Marta, sino al llamado de Dios. Pequeña manada, viva el don de fuego de Dios que hay en ti. Que hay en ti, está en ustedes. Y por eso la identificación es, mira, me es muy grato decirle que el don de sanidad está en ustedes. Sí, señor. Me es muy grato decirle que el Señor ha escuchado su oración
y le es concedido la palabra del conocimiento. Usted va a empezar a tener una revelación sobrenatural, el conocimiento sobrenatural del origen y de la causa. Sí, Señor. Va a ser revelado. Sí, Señor. Lo otro que tengo que resaltar es la dupla, y es el modelo que el Señor nos enseñó, mando de 12, todos los 70, porque mejores son dos que uno, porque si el uno cae el otro lo levanta. Lo dice, ¿verdad? El cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y acá el principal actor es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Entonces van guiados por el Espíritu Santo. Hubo una especie de oración identificatoria. Usted toma el lugar de la persona de la mano y ella oró por usted o al revés. ¿Cómo recibieron esa instrucción? Pues, cuando fuimos a orar por el Señor, pues doña Elmira empezó a hablar al Señor porque él ya lo conocía, entonces yo le dije, le puse manos al Señor y doña Elmira me respaldaba con o sea, me colocó la mano así y me respaldaba en la oración. Después le dije, doña Elmira, ¿quiere agregar algo? Y ella pues terminó lo que el Espíritu Santo le revelaba, pues se lo dijo al Señor, pero digamos, las dos. La pregunta es el de Fuente Flores, el señor de Fuente Flores. El que era una tomó la... ¿Quién tomó Yo. El del señor de Fuente Flores, pues yo me posesioné en el lugar de él, no lo conocí. Yo en esa mañana estaba orando y el Señor me revelaba huesos como la harina. Y yo le decía en el nombre del Señor, esos huesos van a ser fuertes. No veo esos huesos que están como harina, se estaban deshaciendo, sino yo veía que esa harina volvía a formar el hueso fuerte, y eso era lo que yo declaraba: Señor, sana ese Señor sus huesos. Y me posesioné en él. También le dije que él se había alejado de Dios porque él era cristiano, no lo conozco, pero el Señor me revelaba. Y le decía, en la oración decía: el Señor te está llamando para que vuelvas a los caminos del Señor. Y doña Elmira después dijo, no, es que él asistía a una iglesia cristiana y se alejó de Dios. Entonces yo me posesioné ese día como él, como si yo fuera él que estaba orando por mi sanidad, pero pues me apropiaba el nombre y le oraba al Espíritu. O sea, decía, toca espíritu, alma y cuerpo, Señor. Ustedes han escuchado los testimonios y las visiones de Elizabeth, ¿verdad? El Señor me muestra y eso, y está mostrando. ¿Cómo se llama eso? Revelación de la causa. Yo no sé si usted lo ve en visiones como forma de flash o fotos o eso, pero es el mundo espiritual. Sus ojos están abiertos y Dios le muestra el hueso de harina de la osteoporosis, la osteopenia, el hueso frágil, alguna condición, que vamos a mirar también las causas, ¿no? Las causas de los huesos secos son las raíces de amargura, la falta de perdón, el rechazo que hablamos esta tarde. Nosotros debemos ser muy sensibles ante esas causas porque Dios revela algo que siempre me marca de sus visiones, que conozco acá, es que usted le pregunta al Señor, bueno Señor, ¿para qué me muestras esto? Esa es una buena pregunta y es válida. Ustedes pueden tener un flash, una visión, algo, el pensamiento que viene, la voz del Espíritu. Cuando uno está ya afinando y sintonizando, cada vez es más fácil, ¿no? Las primeras veces pareciera como borroso, es como sintonizar ese día en la frecuencia del Espíritu, cada vez va a ser más nítido. Pero hay que tener un corazón enseñable. Yo quiero resaltar eso. ¿Para qué me muestra algo? Si el Señor muestra algo es por algo, por una razón de ser, y porque quiere ir más allá, y no se queda con una sola visión aislada, sino que viene una secuencia. Viene la ampliación, y eso lo encuentra usted en los libros de los profetas. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿No? Una vara de un almendro, el caldo. Ya, bien has dicho, esto es, y el Señor les explica. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros ahora que somos mayores que esos profetas mayores? Porque el más pequeño del reino de los cielos es el más grande. Yo honro eso en ustedes y lo reconozco y les agradezco. Yo he aprendido mucho de ustedes. Las admiro porque han hecho mucho más de lo que muchos de nosotros hemos hecho en muchos años. No desfallezcan, sigan yendo, que el Señor está con ustedes. El poder está en sus manos está aquí.
está. Y lo va a sentir como fuego, lo va a sentir como electricidad. En usted se aumentarán también las visiones, Elizabeth. Y esta dupla, esta maravilla, Dios, la potencia, revelación y conocimiento. Y en actores, ustedes son actores, ustedes no son espectadores, ustedes son avanzadoras del reino. Y gran galardón, gran galardón. Gracias por hacer parte de esta familia. Gracias por sus vidas. Yo les bendigo, les protejo. En el nombre del Señor Jesucristo, con un manto de protección, de respaldo, de denuedo, de autoridad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos nuevos reportes. Continúen haciéndolo así de bien en parejas y muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cada vez va a ser un poquito más claro que la vez anterior. Las estrategias van a ser también diferentes. Dios no siempre actúa igual, no sigue un modelo rígido. Ayrito también tiene sus testimonios de todo eso. Tiene cosas que el Espíritu a veces nos va a sorprender. ¿Verdad? Eso lo comentamos con los niños esta semana, ¿se acuerdan? Así que ya siéntense y váyanse preparando el que sigue. Cosas como cuando el ciego de nacimiento y hace lodo, ¿verdad? Entonces, no es como tan decoroso, porque para hacer lodo y eso tenía que ser, pues, harta saliva, ¿no? Y hacer cosas no tan decorosas, o meter los dedos en los oídos de una persona quizás no muy aseada, pero el Señor los movía eso. Y parece ser que a veces nos pide lo que va en contra de nuestra razón. Por eso es tan importante esa relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú cuando una persona te está hablando qué es lo que te está queriendo decir? Cuando la conoces, ¿verdad? ¿Qué te está queriendo decir? Si conoces en la intimidad de esa persona, sabrás claramente distinguir ese mensaje. Y eso hace parte de la comunión con el Espíritu Santo. Siguiente, Lorena, bienvenida. Maya tercera, vamos por turnos. Hoy todos tienen que pasar avanzadores. Cuarto, listo. Aló, ¿por qué no hablo, Lorena? Avanzadora del reino. Buenas noches para todos. Pues esta noche, pastor, quiero que su merced me ayude a orar por una compañera de trabajo. Literalmente es la gerente ahorita. Esta semana fue una semana dura porque ayer cuando me iba a venir para Sogamoso me habló y me dijo que estaba vacía, que estaba triste, desconsolada, porque lo que pasa es que en la empresa hay una muchacha, todavía no se sabe porque eso está en un proceso legal, sí, pero entre comillas sospechamos que es una compañera de trabajo, y esta semana ella le envió unas flores y unos chocolates a la oficina. Y yo llegué el siguiente día, bueno, esta tarde salí temprano, me vine. Al siguiente día Marcos me dice, llama a Sandra porque Sandra no llegaba, es que ya nos llegaron los chocolates y de garosos, nos los comimos. Entonces dijo, ¿qué tal se iba muerto? Y yo, no, tampoco sea exagerado. Yo la llamé y le dije, señora Sandra, ¿está bien? Dijo, sí. Y le dije, ¿qué hizo las flores? Y entramos a la oficina y encontramos las flores a este lado y el jarrón a este lado y el agua esparcida por todo. Entonces, ayer cuando ella, lo que su merced dice, hay que conocer primero el corazón, ella me dijo, siéntese un momento y hablamos. Y yo le dije, señora, dijo, es que mire Lorena, la noche anterior me invitaron a una oración de una señora que es la que hace el aseo también de la oficina. Y pues yo me sentí bien en esa oración y sentí que la señora que estaba orando hablaba todo para mí. Y yo le dije, ¿no será que Dios la quiere llevar? Ponga atención. Entonces me dijo, pero es que le dije, porque yo la veo que su merced es vacía, que me cuenta que llega a su casa y se siente sola. Busque a Dios porque Dios la está buscando. Lo único que le dije fue eso.
Y pues quiero que su merced otra vez oremos hoy, porque yo ayer no puedo orar porque a veces uno como que expresa las cosas de Dios y hay gente que no le gusta. Entonces mi compañero empezó a montar, no llegó la predicadora a la oficina, empezó a hacerme bullying, y entonces quiero que su merced me acompañe o que si podemos orar, porque realmente veo que ella necesita a Dios, pero ella le teme a los papás porque los papás son muy católicos. Entonces dice que ella le da temores por los papás. Me hace recordar ahora que dice de algo también de Edelmira y Elizabeth, algo al final. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor y cuántos se volvieron a darle las gracias? 9 y solo uno volvió. 9, 10. 10 y solo uno volvió. Solo uno. Tenaz, ¿no? Vamos a ver que el Señor puede sanar, puede hacer todo eso, pero los agradecidos van a ser muy poquitos. Nuestra idea no es llenar esta iglesia, esas sillas de gente que no ame al Señor Jesucristo, ¿verdad? La idea no es cantidad, sino calidad. Pero de todos modos, cuando hay un fruto digno de arrepentimiento y una genuina transformación, este es un signo que deben tenerlo. La persona va a querer más y va a buscar más. ¿Qué estamos dispuestos nosotros como fuente viva, como cuerpo, como avanzadores de prodigarles? Es un primer paso, la sanidad. La verdadera comunión y el verdadero quid del asunto está en el mantener esa sanidad, en el seguir, en el posencuentro, en la possanidad. Y es algo importante, y es algo que yo he escuchado también cuando nos conectamos allá y no estamos acá, de Lorena, de cómo el Señor lo utiliza en su trabajo. Y ahorita nos va a contar esa otra cosa, pero fíjese cómo usted y yo estamos llamados. El ser adorador, aprendí en estos días también que no es solamente venir acá, levantar las manos y cantar, sea con pistas o sea con la mega orquesta. El adorar realmente está en lo que tú haces y lo que hagas, lo hagas para Dios. Desde la ama de casa, desde la contadora, desde el médico, desde lo que sea. Adoras a Dios de lo que haces. Entonces, si al Señor lo persiguieron, usted tranquila. Si ahí viene la aleluya, la pandereta, la evangelizadora, gloria a Dios que la reconozcan así. De verdad que sí. Eso es un honor. Y si a mí me persiguieron, a vosotros también lo esperéis. Si al Señor llamaron que echaba a los demonios por Beelzebú, el Señor de las moscas, a ustedes también los perseguirán. Y esa es la persecución. Muchos decían que el aguijón de Pablo era eso mismo, la persecución. El estar ahí encima de todo eso. Hay grandes cosas y de pronto Dios las sorprenda también ahora al final de la reunión. Hace cerca de 2 o 3 avances el pastor oró también por usted nos bautiza en lenguas, ¿verdad? En lenguas. Esa va a ser una herramienta que el Señor le va a dar, ¿sí? Y que hemos orado también. Porque esto de los dones vimos también procurar los dones mejores, ¿cierto? Entonces empieza de lo poquito hacia lo mucho. Usted empieza interpretando o hablando las lenguas. Empieza hablando las lenguas, luego interpretándolas. Luego la profecía, luego, ¿sí? Yo metí muchas cosas. Veo una persona que no le teme abrir la boca. No hay temor en ti. Eres testigo. Tienes arrojo, tienes denuedo. Yo creía que el denuedo era de elocuencia o el hablar bonito, pero el denuedo es el arrojo que tiene de cantar las verdades a las personas y decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces permítame más que orar por esa persona, que sí vamos a orar por ella, le vamos a orar porque Dios le revele a usted también ese origen, eso, no se afane si los chocolates tenían que ver lo que fuera. El Señor también dice que comeremos cosas venenos y no moriremos, serpientes. Esas son obras mayores también, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, si toman serpiente en las manos no morirán. Entonces ningún arma forjada de eso que pueda producir algo de temor va a prosperar contra nosotros. Entonces ahora yo le quiero trasladar a mi esposa esa oración por usted y porque usted reciba la persona del Espíritu Santo, no que no la haya recibido, sino la reciba en todas sus facetas, en todo lo que quiere darle a usted, que tenga usted la herramienta, que tenga la interpretación, y Dios seguramente va a continuar avanzando el reino como lo está haciendo en usted, a las otras personas,
Y no solo con palabra, va a ser con poder. Yo no sé si recuerdas también un avance que hicimos acá y nos hicimos acá, ¿de acuerdo? Y que empezamos a hablar en lenguas y que interpretamos. Esperancita estará con el marido, ¿no? Esperancita empezó a cantar en lenguas también, decía, oraré con el entendimiento, pero también habla del cántico. Eso es importante también, ese tiempo de oración y de intimidad con el Señor te va a revelar unas palabras y te va a dar esa interpretación de lengua. Pienso que sí, oremos por eso, ¿sí? ¿Quieres decir algo? A Lorena. Bueno, y lo que quería recordar de esa noche era que Lorena pasaba un poco rígida, ¿no? Como aprensiva. Usted ya no es suerte, es de las primeras que pasa y eso. Yo reconozco la obra del Espíritu en su vida. Bueno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida, Lorena. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias. Mientras mi esposa ora por ella, yo oro por esta persona. También que ella pide que oremos. Entonces, como cuerpo, Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, esta petición. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, Señor, pero cuando no sabemos acudimos a quien sí sabe, que eres tú, Señor. Por eso te pedimos, Señor, manifiestes en nosotros, en la vida de Lorena, Señor, estos dones de palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, Señor. Pero reconocemos nosotros nuestra dependencia completa de ti. Esto no es con razón humana, esto no es con emoción tampoco, Señor. Por eso acudimos a ti, que eres la fuente, Señor, de toda revelación. Te pedimos, Señor, por su vida, Señor, y principalmente, más que cualquier necesidad física o mental, que te conozca, Señor. Que proceda el arrepentimiento, Señor, y que haya una transformación de su mente, de su forma de hablar. Crea en ella, Espíritu Santo, esa hambre, Señor, de buscarte. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos dijiste. Gracias, Padre. Hablamos bendición sobre la vida de esa persona, Sandra, por la cobertura para Lorena, Señor, allá en medio, Señor, del mundo, para que la llenes, Padre. Para que la empoderes como la has seguido empoderando, Padre, y cumpla su propósito en su vida. Que sea la luz, Señor, que no se esconde, sino que se pone en lo alto. Vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se esconde, se pone en lo alto. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque estamos viendo la manifestación de tus dones en medio nuestro.
Gracias, Señor, porque mientras mucha gente se proyecta y es futurista, y cuando las cosas estén bien, cuando estemos en X o Y condiciones, pero tú dices, es ahora, aquí, ahora. Tú no buscas humanos perfectos, tú te glorías en nuestras debilidades, tú te perfeccionas en nuestras debilidades, Señor. Gracias por la vida de Mira, por la vida de Elizabeth, de Nubia, de la señora Teresita, de Lina, de Marcos, de Mayeli, de Jairo, María Paula, Juan, Marcela, Lorena, el pastor Horacio, y por mi vida, Señor, por aquellos que no están acá, pero en espíritu presente. Oramos también, Señor, por Esperanza, Señor, y su esposo en ese postoperatorio, por una recuperación completa, asombrosa, Señor, llevada de tu mano, y lo mismo que proceda, Señor, con arrepentimiento, que llegue a esa convicción, Señor, para que entregue su vida completamente a ti. Que aquello que aprendimos ayer, Señor, de una oración hecha en 5 minutos, que no cambia vida, sino que es una comunión todos los días contigo, Señor. Haz la realidad en la vida de nosotros, Señor, de mis hermanos, Señor, que sigamos viendo, Señor, y escuchando esa manifestación de gloria que tienes. Gracias, Padre, gracias por la vida de gloria. ¿Tenía otra que contar? No, es que iba a hablar porque la noche antes de que pasara todo eso, porque yo no comí chocolates, pastora, claro. Yo no caí en la trampa. Al otro día la señora Sandra dijo, vaya Lorena, le da otro chocolatico a Mirella y allá a la otra compañera, pero no, yo no comí chocolates. Bueno. Gracias a Dios me protegió. Pero yo quiero ver, porque esa noche sí tuve pesadillas, me levantaba y me soñaba cosas feas, y como a las 3 de la mañana tuve un sueño donde yo veía a la señora Sandra con la mamá, porque yo conozco a la mamá de ella. Y entonces, al otro día, cuando vi las flores botadas, tuve la revelación del sueño. El sueño a mí me mostró, mi oficina es un segundo piso y hay unas escaleras, y al fondo es la oficina de ella. En el sueño me mostraba, era una señora, pero era una señora de edad, no le vi la cara, ella me daba temor, a mí miedo en el sueño. Y al fondo era la oficina de ella, y doña Alcira cuidaba a la hija, y yo ingresaba a la oficina, y ella me estaba contando y hablando con un señor que me causó curiosidad, porque a mí se me reveló con un señor de paño, bajito, gordito, y el señor era el que entraba y salía y hablaba con la señora, y me hablaba a mí y a mi Sandra. Entonces yo les conté al otro día el sueño, y ellos quedaron como asombrados, porque, o sea, Dios me reveló que eso no es como algo bueno, lo que pasó ese día, porque, bueno, eso fue la noche anterior, ese día pasó, y el siguiente día tuvimos que hablar, entonces ahí fue cuando les hablé de mi sueño. Entiendo. ¿Y ven esa manifestación del sueño? Ese lenguaje de los sueños también es bastante importante. Qué bueno, y veo también hay una conexión entre la visión madre y bastante notoria. Síganlo cultivando, síganlo pidiendo también. Haga como su mamá, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y revélamelo completamente. Ese don no es muy común, ¿no? No es tan común. Digo yo, selecto. ¿Qué va a decir, pastor Horacio? ¿Algo le vas a decir? No empuja. ¿Quién levantó la mano? Maggie. Sigue Maggie. Bueno, nosotros tuvimos que viajar a Bogotá y nos estuvimos 10 días. Marcos tenía una cita que le iban a poner en su audífono inalámbrico. Sonido digital. ¿El derecho? El derecho. Sí. ¿Solo uno? Uno solo. Él lo escucha por ese oído. Entonces, fuimos por ese motivo, y también porque íbamos a cumplir a Natalia en el cuidado de Antonio, que tenía unos talleres con
con Jorge. Y empezaba muy temprano, empezaba a las 7 de la mañana y la señora que les colabora con Antonio no podía estar, entonces nosotros nos ofrecimos para ir a colaborarle. Entonces teníamos dos citas importantes, pero el día que llegamos al otro día, Antonio se empezó a sentir enfermito, como con malestar, apagado, y pues sentimos, dijo, uy no, Natalia le va a dar, Natalia dijo, le va a dar como algo, mami, como un virus. Preciso, al otro día empezó el niño con fiebre y nosotros llegamos 2 días antes, fue 2 días o 1 día antes. Entonces, qué bueno que pudimos estar allá, nosotros oramos por Antonio, sin embargo, el virus ya venía y progresó, empezó a darle, duró 5 días con fiebre este muchachito. Generalmente, siempre tienen que hospitalizarlo, siempre a él. Pero Dios nos concedió el favor de que lo pudiéramos cuidar en la casa. Y le pusimos ya a Natalia, nuestra hija, y él sabe los cuidados que hay que darle. Le pusimos el oxígeno y con Natalia y yo éramos las enfermeras, éramos las que lo paladeábamos para un lado, para el otro, las que sabíamos cómo sacarle las flemas, pero yo no tuve ni ella el cuidado de ponernos tapabocas. Pues claro, se nos pegó el virus a nosotros, a las 2 que estuvimos cuidándolo. Ya cuando nos vinimos de allá, yo ya venía con el virus, me dio muy fuerte. El testimonio de Antonio fue el cuidado en la casa, que no lo tuvimos que hospitalizar, gracias a Dios, porque le llevamos médico a la casa porque lo vimos muy mal y el médico le dijo no, yo les aconsejo que no lo lleven a la clínica porque eso está a reventar. En este momento las epidemias de gripe están a reventar, no hay habitaciones, no, lo que se puede hacer aquí en la casa, orando nosotros siempre con nuestra hija, con Marcos, todos orábamos por Antonio y Dios nos concedió ese favor en medio de ese estado gripal, de que no se le hubiera tenido que llevar a la clínica, porque ya con fiebre, tenía muchos signos que estuvimos a punto una noche, lo vimos tan mal, que dijimos, no, llevémoslo a la clínica. El niño está muy mal. Sin embargo, las dos, Natalia y yo, mi hija y yo, sabíamos que no, lo veíamos mal, una era la realidad y otra era la verdad. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra que nos dice. Entonces, pero la realidad era otra. Estuvimos a un punto de llevarlo. Y en un momento Nati dijo, no mamá, quedémonos. Yo también la apoyé y esa noche el papá no estaba porque tuvo una reunión. Entonces estábamos las dos nomás y Marcos. Y tomamos la decisión de no llevarlo. Fue lo mejor que pudimos hacer porque honramos la palabra de Dios, nos guiamos en la verdad de Dios. Cuando ya me vine, bueno, pasó ese momento de crisis y cuando yo ya me vine, el niño ya estaba mucho mejor, se le llevó terapista a la casa, pudimos hacerle las terapias desde casa y cada día veíamos ese progreso en él.
Cuando ya nos vinimos, yo fui la que me vine con el virus por imprudencia mía, porque tampoco Dios lo puede hacer todo. Yo tengo que poner de mi parte, y yo tengo que ser inteligente y sensata. No quiere decir que a mí no se me va a pegar. Yo tengo que tomar las medidas preventivas, y a veces uno no hace lo que tiene que hacer. Entonces ahí vemos de que, pues, para resaltar que ¿cómo es? Lo de la verdad era, lo que uno ve es una cosa, pero la palabra dice otra. Actuar ahí en fe. 2 milagros ahí. Después yo me vine para acá y estuve muy enferma. ¿Para qué le voy a decir que no? Por sacarle flemas y todo eso, por no hacerme la debida protección. Y prácticamente me duró una semana, y esta semana también había estado bien enferma, de mucho dolor de cabeza, pero hoy estoy bien, para gloria y honra del Señor. Salimos adelante, salió adelante Antonio y no lo hospitalizamos. Amén. Gracias, Miguel. Es importante recalcar ahí de Natalia, ve el síntoma y ya, si le va a dar, amén, le dio, ¿cierto? Es importante también cómo se dicen las cosas, porque se llaman, se atraen. Job decía también, el mal que tenía me sobrevino. Eso atrae las cosas, ¿verdad? Y venga, el pastor Horacio esta semana también con el video de lo poco a lo mucho, como el orden cronológico en el que el Señor empezó a hacer sus cosas. La primera sanidad que relata la palabra, lo hablamos esta tarde también, era la del endemoniado que se manifestó en la sinagoga y ¿qué tienes con nosotros que has venido? Y les decía, y lo sanó en ese momento, lo liberó, y dice ahí la palabra en el Evangelio de Lucas que el demonio salió y no le hizo daño, pero fue sano, porque me imagino que estaba enajenado. Y le decía, pero eso es un milagro de la operación del Espíritu en discernimiento o en liberación. Decía la sanidad, Hechos 10:38, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y estuvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Ese es el primero. Y el segundo, la sanidad de la suegra de Pedro. Y recuerdan qué fue lo que hizo el Señor, que tenía fiebre. Yo discutí hoy, disertábamos con el paciente, pero ¿cómo reprende a la fiebre? Y uno reprende eso a un demonio, ¿verdad? ¿Será que hay demonio de fiebre? ¿Ustedes qué creen? Reprendió a la fiebre y esta la dejó y se levantó y siguió sirviendo. La fiebre médicamente es un sistema de defensa del cuerpo en el cual se aumenta la temperatura para que todos esos patógenos, bacterias, virus, hongos y todo no se repliquen y no causen la infección. Yo escuchándola decía, empecemos por eso. Empecemos por el síntoma, el moco, el resfriado, el dolorcito de cabeza, eso, sí. Poco a poco, de lo poco, a lo mucho. Hoy es una fiebre, el día de mañana, no sé, un síndrome de Down o algo así. ¿Sí? Luchemos nosotros contra eso, contra el síntoma, contra la presentación. Seamos mentirosos, eso no nos va a pasar. Y sí. Porque hay también un proceso de aceptación, uno dice, me dio, no, yo estuve y sí, pues que es un cuerpo físico, pero hay testimonios, por ejemplo, no recuerdo, lo hablábamos esta tarde, el caso de la vida real, cuando hubo una epidemia de TBC o de peste bubónica, que había una persona que manipulaba los cuerpos, los cadáveres, cuando hubo esa pandemia, pues creo que era por tuberculosis. Y entonces eso normalmente se transmite por el esputo, por la saliva. Y entonces veían a esta manipulada sin tapabocas, sin guantes ni nada, y no se enfermaba. ¿Y cuál era el secreto? Pues yo creo en Jesucristo, y que yo he leído Romanos 8, donde dice que el Señor me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida. Entonces hagamos la prueba, coja la saliva de uno de esos, mire al microscopio, vea a ver si los bacilos las bacterias están vivas, y póngalas en mi mano. 5 o 10 minuticos, vuelva a verlas. Y literal, todos los bichos de esos muertos.
Yo creo en eso. Yo creo en la palabra de Dios, dice que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales y que la vida sobre de Dios, la vida sobrenatural de Dios, trasciende hasta eso. Entonces, poco a poco yo pienso, pero confesar también es importante. Y Maggie también, que sepas que nosotros y todos tenemos a Antonio en nuestro corazón, y más que nosotros el Señor en su corazón, y yo sé que están los planes de Dios en cuanto a sanidades asombrosas. Hay que hablar, pero hay que creerlo y hay que orar. Se me ocurrió algo también ahí, esta pequeña manada, este pequeño grupo selecto es el grupo avanzado, ¿sí? El grupo que quiere más. Les propongo, y vamos a hacer eso, Linda, también en organizar todos los contactos y crear un grupito en WhatsApp de solamente los avanzadores, para que estemos también pendientes los unos de los otros. En oración nos cubramos, ¿sí? Peticiones, lo que pediste ahorita, Antonio, bueno, esas situaciones, porque es importante que los unos soportemos las cargas de los otros. ¿Les parece? Elito. Sí. Bueno, yo les había... ¿Me escuchan? Sí, bien. Les había narrado de un milagro que hizo el Espíritu Santo en Filadelfia. ¿Vas a ver? Bueno. Entonces, esto ha sido una lucha realmente, porque esta niña a la cual el Señor le dio la vista nuevamente y se la sigue mejorando, en esta casa hay mucha dificultad, hay muchas cosas que se oponen, en las cuales nosotros creemos, lógicamente, que no solamente el camino está libre para nosotros, sino el camino nuestro está lleno de dificultades y obstáculos. Entonces, yo había venido a decir que la niña había recuperado la visión, y efectivamente fue así. Pero la habíamos dejado unos 8 o 15 días unos 8 días de ir a visitarla, y yo le dije un día a Miriam, le dije, mami, dame el favor, y va así, pregunta a la niña, ¿cómo está? Para allá, para acá, a ver qué escuchas. Miriam llegó y me dijo que le habían dicho que la niña no estaba viendo bien, que volvió a perder la capacidad para ver. Me puse muy triste, temí, y dije, ¿sería que yo no hice las cosas bien o yo me las estoy inventando? Me cuestioné, pues. Y yo inmediatamente fui donde la niña, fui a la casa a visitarlos, y en ese momento pues estaba la suegra, que la suegra es una católica acérrima, trancada por dentro, y ella realmente volvió y dijo lo mismo, que la niña pues está bien, pero con sus cositas, que para allá, que para acá. Yo le dije, eso es mentira, la niña fue sana por el Espíritu Santo, y ella se cayó. Sin embargo, el Espíritu Santo me pone una palabra para que yo la leyera y para que ellos tomaran confianza de lo que yo estaba diciendo en nombre del Espíritu Santo, de que estaba sucediendo eso. Entonces el Señor me lleva por allá a Tesalonicenses primera, donde dice que da gracias por todo. Y yo no quise leer en mi Biblia, sino le dije a la señora, ¿tiene Biblia, cierto? Me dijo, sí. Sacó una de esas empastadas, grandotas, casi no la puedo alzar. Pero fue todo un camino para buscar el versículo, porque el número romano es que una lámina aquí, que una lámina allá, toda serie de cosas, miles de complicaciones. Entonces finalmente llegué a la cita bíblica y le decía, y le puse la Biblia a ella y le dije, léala usted misma. Entonces donde decía que dar gracias por todo,
porque es voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así dice el versículo. Ella se cuestionó un poquito porque yo vi que las cosas no le coordinaban a ella. Sin embargo, yo la leí y le dice, lo más importante en las cosas es dar gracias por todo, sea bueno o sea malo, pero hay que dar gracias en todo. Y le pregunté a la niña, mi amor, ¿cómo está su ojito, su visión? Me dice, no, yo veo bien, yo ya veo bien por el ojo derecho. Y le dije, ¿y qué es bien? Dijo, yo veo todo, ya puedo ir al colegio, ya puedo escribir, ya estoy escribiendo. Entonces, la niña estaba muy feliz, dándole la seguridad de lo que había pasado, porque yo le dije, a la primera vez que fuimos y pusimos las manos, yo le dije, siempre tienen que creer que Dios hizo el milagro en ti. Eso, creo que la niña lo recuerda siempre y siguió hablando de la misma manera. ¿Qué más pasó? Yo vine y le dije al otro día aquí a mi pastor, resulta que el milagro que yo había venido a dar sobre la sanidad del ojo de la niña, parece que no es así, parece que se está desvaneciendo el milagro, no está viendo igual la niña. Sin embargo, yo pensé, si el Señor sanó a la niña, es porque es así. Amén. Es decir, yo me fortalecí, yo dije, no me voy a dejar vencer porque pues, los espíritus siempre le están diciendo a uno, no está pasando eso, es mentira, eso no puede ser. Y lo achicopalan a uno. Duda uno bastante. Bien, fuimos esta semana, el domingo, otra vez, y ya la familia estaba diferente. Aceptaron que la niña estaba viendo mejor. Y le pregunté yo a la niña, le dije, ¿y del ojito izquierdo cómo está? Me dijo, del ojito izquierdo veo sombras. Le dije, amor, tienes que creer que si Dios te sanó, Él te sanó. Y tienes que seguirlo repitiendo. Estoy sana, estoy sana. Todo eso pasó y ya el papá, la mamá estuvieron ahí, la suegra estaba más condescendiente con la presencia nuestra y salió de ellos que por qué no hacíamos un grupo en la casa. Yo inmediatamente pensé, claro, esta es la oportunidad para poder abrir Filavitor, que Filavitor es un sitio muy difícil porque son muy cerrados por la religión. Y lo importante de todo es que las cosas se empezaron a dar. Pero bueno, yo terminé de hablar y me senté, le dije, Miriam cogió la palabra, y mientras yo estaba sentado, ahí hay un tío que tiene una parálisis, es mudo, y toda cosa, y me dice el Espíritu Santo, ¿y qué está pasando con el otro, con el señor que está ahí? Se llama también Jaime. Entonces me cuestionó, inmediatamente me paré y cogí y hablé con él. Y él habla como a media de las cosas. Le dije, ¿quieres ser sano? Y él me dijo que sí, que quería ser sano. Y él empezó a mostrarme con la mano seca, aquí, y empuñaba el dedo así y lo hacía fuerte. No sé si lo hacía a propósito o lo hacía porque estaba así. Entonces yo le dije, ¿tú crees que el Señor Jesucristo vino a sanarte? Y entonces me quedaba pensando y me dijo que sí. Entonces quiero recibir el poder del Señor Jesucristo, y le hice repetir una oración y le dije, va a ser sano, y oramos ahí. Y yo le declaré también, le puse manos y le declaré sanidad. Y quedó muy contento. Ya la expresión de él, a medida que iba transcurriendo el tiempo, porque duramos un poquito de tiempo ahí, las cosas fueron mejorando. Pero es para también resaltar de que
hay veces uno no ve las cosas que tiene que hacer. Y este señor esperando también que Dios se apiadara de él. Y el Espíritu Santo me dice, oré por él. Y fue como una orden, es decir, yo salté prácticamente. Y claro, ¿qué me está pasando? Yo no lo veía, yo pensé que la principal figura era la niña. Entonces, para contarles a ustedes de que realmente si uno se dispone, si uno hace caso a la palabra, como decía Mayo, las cosas se van dando, y he notado que me he vuelto más sensible a las cosas de Dios a través del Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, venimos en la camioneta y paramos en un sitio que iban a comprar algunas cosas. Y me golpeaban, yo estaba sentado en la parte de atrás de la camioneta de Marcos, y sonaba, y sentía que el sitio donde va la llanta de repuesto estaba sonando, y le dije, Maya, ¿qué está pasando? Entonces yo me bajé y miré la camioneta, y dije que puede ser un gamín que de pronto se quiere robar la llanta. Y Maya dijo, es que hay una cantidad de gente, y el Espíritu Santo me dice en ese momento, realmente me hizo ver y sentir que nosotros realmente somos los escogidos. Y me acordé de Efesios, donde el Señor en un tumulto de muchas figuras, me imagino yo, nos escogió. Y después Pablo confirma en Romanos que nos escogió, y prácticamente lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, nos justificó el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Al justificarnos, también nos glorificó, que es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos en la gloria de Dios, como lo que somos, espíritus. Todo esto ha venido abriéndome el sentido, porque yo antes repasaba Efesios y que Romanos y todas las cosas, pasaba derecho todo, pero el Espíritu Santo ha hecho que yo haga énfasis más en esta serie de cosas. Entonces, el milagro se hizo, lo ratificó. Le dije a la niña, tiene que repetir que su ojo está viendo que todo está muy bien, que el Señor no le mintió, que está haciendo el milagro tal como el Señor abrió su casa. Ya vamos a empezar a hacer un grupito de pronto. Y eso, hasta ahora. No más. Eso es demasiado. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Lo que está diciendo acá. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay otro que dice, a los que antes conoció, a estos mismos, a los que predestinó, conoció, a estos justificó, limpió y glorificó. Pero ahí está, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo he escuchado bastantes testimonios y también, hermanos, es la idea ir y hacer. Sí, vas a escuchar la vocecita de los demonios, la nuestra también de incredulidad es que no va a pasar nada, pero de todo lo que he escuchado, que eran los primeros sorprendidos son aquellos, hoy sí se salvó. ¿Sí? Yo le escuché a uno también que yo oraba hasta por una uña encarnada. Empecemos con la fascitis plantar, empecemos con el dolorcito de cabeza, empecemos con la fiebre y vamos avanzando en la medida que tú te la creas, ¿no? En la medida que permitas que Cristo en nosotros, nuestra esperanza y gloria, sea quien obre. Porque estamos llamados a ser a la imagen de su Hijo. Somos predestinados, somos llamados, escogidos, justificados y también glorificados. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a ver eso. Sigámoslo haciendo y haciendo caso omiso de esas voces, porque esas voces buscan detener. Buscan que usted no avance y que lo que ha avanzado no retroceda. Eso podemos decir, hoy sí amanezco como con ganas de orar, hoy sí estoy fuerte, mejor dicho, y todo, y a la primera uno se apachurra, ¿no? ¿Quién falta? La abuelita. Venga. ¿Vieron la abuelita del video de hoy? Venga, abuelita. Gracias a Dios por tu vida. María Pablo va a compartir algo.
les quería compartir acerca de que hace unos días, ya que estamos viendo la sanidad y todo eso, les quería compartir acerca de los pequeñitos detalles que podemos empezar haciendo por casa. Como por ejemplo, yo con mi mamá hago muchos mini milagros, pero milagros son milagros, así que milagros. Entonces, como por ejemplo, mi mamá estaba viendo borroso y nosotros queríamos ver una película. Entonces se le habían olvidado las gafas en la mesa. Y yo le dije, no mami, no te los voy a alcanzar. Y me metí los dos en la boca y se los restregué en los ojos y vio que porque me recordó el pasaje del lobo con la saliva. Entonces, sí, yo también que con algo que me dice el Espíritu Santo le hago sentir más alta o algo así. No, es que yo tenía un dolor acá cervical y entonces yo le dije que ya pues, espontáneamente lo comí y de verdad es como si hubiera estirado acá y me quité el reloj. Los pequeños detalles se empieza poco a poco, de ladrillo en ladrillo. Y también les quería contar que yo tengo pues el don de ver espíritus, así sean malos, pero también puedo ver el Espíritu Santo en ustedes. Muchos lo tienen, o sea, todos los que están aquí presentes lo tienen muy grande y pues podemos mejorarlo. Como un libro que me estoy leyendo que decía que el Espíritu Santo, bueno, él ilustra como una paloma, pero el punto es que somos sus pichoncitos, estamos siendo entrenados para salir al mundo, ya como Elmira y Elizabeth oran y sanan, como yo con mi mamá, o podemos empezar con esos pequeños detalles y ir creciendo hasta mucho. Y pues les tengo una buena noticia. Los espíritus también tenemos pelo. Esta espontaneidad de los niños, yo les digo, pero yo aprendo mucho de ese par de niños. Aprendan a escuchar a los niños también. No dejemos de ser niños. Así que el reino de los cielos es de los niños y el que no se hace como un niño no entra al reino de los cielos. Yo le creo a ella ve lo que la gente llama aura y eso, y discierne, es un don, mi amor, es discernimiento de espíritus. Y pienso yo que todos nacimos con esa sensibilidad y a lo largo la fuimos como apagando, más eso no se ha perdido. Una de las tareas que yo les había pedido era identificar el don, ¿no? Identificar y mirar a ver qué intensidad tiene. Bueno, muchas gracias a ustedes, los dejo con el pastor Horacio. Gracias, pastor Andrés. Bueno, colocamos ahí, dice escuela de sanidad y milagro, ¿cierto? Escuela de sanidad y milagro. Esto surgió ahorita aquí en ese momento cuando estábamos aquí sentados aquí. Debíamos formar la escuela de sanidad y milagro. Pero esto fue algo de lo cual hemos venido durante muchos años, hemos venido queriendo hacer eso y pidiéndole al Señor, orando por una mano, por otro, y querer ver hecha realidad la palabra del Señor en la congregación, que seamos, como decíamos en los últimos 2 avances, que seamos Fuentevía, ¿qué dijimos? Fuentevía, ¿qué? La familia Fuentevía, una familia o una iglesia de reino de Dios, ¿cierto? Y en el reino de Dios es donde está todo lo sobrenatural,
mientras nosotros avancemos, porque hemos venido avanzando. Yo estoy gratamente contento de escuchar los testimonios, y eso quiere decir que hemos avanzado, sí hemos avanzado, y los avances que hemos tenido no han sido en vano. Nada se en vano en las cosas del Señor, y hemos visto y oído testimonios. En uno de los avances yo le decía que habíamos tenido momentos, ¿recuerdan? Decía, hemos tenido momentos preciosos, pero Fuenteviva verá cosas mayores, sí. Cosas mayores. Pero dijimos, vamos a ir de lo poco a lo mucho, ¿cierto? Y esto nos fue saliendo así, hasta llegar a este momento. Le decimos escuela de sanidad y milagro. Pero no es que eso se vaya a tratar solamente que se nos ocurrió el pastor Andrés, a mí, a pastora Marcelita, a la pastora Martica, sino que debemos ya entregárselo al Señor. Es decir, que no sea idea nuestra, que no sea esfuerzo nuestro, que no sea voluntad nuestra, sino que pienso yo que el Señor nos venía preparando para este tiempo. Yo quiero que todos ustedes anoten la fecha del día de hoy, que es 1 de diciembre 2023, el día de la noche en que nosotros formalizamos y entregamos delante del Señor y de los testigos que hay aquí, le entregamos al Señor ¿cómo lo vamos a llamar? No es un deseo, sino esta decisión que toma, yo pienso que es del Espíritu Santo, pienso que es del Señor que nos coloca en esto, y por eso quiero presentárselo al Señor, para que sea el Señor, por favor, diciéndole a Él que es de lo que Él nos ha venido poniendo en el corazón. Que nosotros empezamos de lo poco a lo mucho, somos poquitos ahorita. Ojalá pudiéramos nosotros invitar a otros, que ya cuando se nombra escuela, tiene que ser algo más organizado, ¿cierto? Si lo podemos decir así, organizado. Entonces, 1 de diciembre, el inicio de la escuela de sanidad y milagro. Y dijimos que de lo poco a lo mucho, también podemos decir, y ya sea un eslogan, o sea nuestra forma de ver las cosas, podríamos escribir que de abajo hacia arriba y de arriba a abajo, entrando y saliendo, que eso es lo que dice el Señor, pero que lo organicemos así. Y vamos a ir de lo poco a lo mucho. Pienso yo que el Señor nos va a ir dando más y más cositas. Y este año que viene va a ser el año de mayor avance y va a ser el año de mayores cosas. Pongámosle esto que me acaba de salir, año 2024, cosas de mayores cosas que veremos nosotros en Fuenteviva. Y para eso pues tenemos que todos estar metidos en el asunto, ¿sí? Involucrados en esto. Entonces, ¿qué les pido yo ahora? Nos constituimos. Primero vamos a orar al Señor y luego vamos y les voy a decir que nos ha puesto el Señor en el corazón para irlo haciendo. Yo quiero que me acompañen en esta oración sencilla, una oración de corazón, una oración en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, colocándome delante del Padre, en la compañía del Espíritu Santo, porque sabemos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Amamos al Espíritu Santo, Él es nuestro fiel compañero, nuestro divino Maestro, nuestro guía, el que nos orienta. Entonces sabemos, y cada vez que nosotros hemos estado aquí, hemos dicho, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces oremos y que todos tengamos el mismo sentir. Padre amado, Padre eterno, Señor, honramos
tu poderoso y precioso nombre. Tú eres, por sobre todas las cosas, el único y verdadero Dios. Nos has llamado, como decía Jairo, tú nos escogiste, luego nos llamaste, y a los que llamaste nos justificaste, nos santificaste, nos justificaste y luego nos glorificaste, Señor Santísimo. Y esto es algo que hemos venido aprendiendo y entendiendo, Señor, que tú nos has colocado en el sitio donde debemos, Señor, hacer las cosas y obedecer lo que el Señor Jesucristo nos dijo y nos ordenó y nos puso esa misión de avanzar el reino. Padre, queremos de corazón sincero, Señor, y con la mejor y buena intención, no para mostrarnos, no para ufanarnos de nada, sino para obedecer a nuestro amado Señor Jesucristo y ver el avance del reino de Dios. Amado Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor precioso, queremos ponerlo delante de ti, este anhelo, este deseo, esta intención que sale de nuestro corazón, y te rogamos, amado Señor, que nos afiances en esto, o nos confirmes, mejor nos confirmes que esto viene de ti, amado Señor. Sabemos que las cosas que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo vienen de ti, nos da paz, amado Señor, para constituir, Señor, delante de ti la escuela de sanidad y milagros. Y en ese sentido, Señor, nos consideramos hacedores de milagros. En el nombre del Señor Jesucristo así será. Te pedimos que vayas guiando, nos vayas llevando conforme, Señor, tú nos sabes guiar por el Espíritu Santo, que nos vayas guiando y mostrando las cosas. Pero es nuestra visión y ver más adelante que mayores cosas veremos como tú dices en tu palabra, como tú le dijiste a Natanael, porque te hablé y te dije que te vi debajo de la higuera, pues mayores cosas verás ahora. Y así nosotros lo creemos, mayores cosas veremos en Fuente Viva. Lo declaramos, lo profetizamos y hágase conforme a esta palabra. Te damos gracias, Padre, Señor Santísimo, y yo te doy gracias por tus hermanos aquí, Señor, que has utilizado y en mayores cosas nos utilizarás a todos. Gracias, amado Señor, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, quien es el hacedor, el consumador de la fe, quien es el hacedor de todas las cosas, y a quien tu Padre le diste, Señor, todas las cosas se las pusiste en tu mano. Y es en Cristo Jesús que lo vamos a hacer. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, esto es lo primero. Constituimos, esta es nuestra escuela y vamos a ir aprendiendo. Con toda certeza que el Señor nos va dando, nos ha dado cosas y vamos a seguir aprendiendo más para que nosotros sigamos así. Y participamos todos. Entonces, lo primero es que ustedes van a buscar, cada uno de ustedes va a buscar un texto, un versículo que hable de sanidad, ¿sí? Que hable de sanidad. Usted puede buscar, hay muchísimos, todo esto, pero lo vamos a ir recopilando. Y en esa recopilación vamos a hacer nuestro librito pequeñito de las palabras que hablan de sanidad. Cuando nosotros empecemos a memorizar, empecemos a poner en nuestro corazón muchas palabras que hablan de sanidad, nuestra fe va a crecer, porque la fe viene por el oír por la palabra. Entonces, traigan, sí, por lo que sea, textos, los que encuentren que hablen de sanidad. Eso los vamos a tener presente. También la intención nuestra es que también nombramos unas enfermedades inicialmente, ¿cierto? Vimos el primer milagro que el Señor hizo fue haber convertido el agua en vino. El Señor nos dio, yo no sé si
¿Ustedes recuerdan? Sí, claro que sí. Mayeli, Matos, Jairo, Miriam, Lina María, son testigos que nosotros, una vez cuando estábamos en la 14, oramos y creímos, y oramos en una jarra de agua y la dimos a probar a unos que eran supuestamente muy analíticos, ilustrados en las cosas de y les pusimos a probar el agua. No tenía el color del vino, pero esa agua sabía a vino. No sé si alguno de ustedes lo probó. ¿Ahí lo probó? No lo probamos, porque yo tampoco cometí el error de no haberlo probado también, pero convertimos el agua en vino y eso lo hicimos para la gloria del Señor. Entonces, pues el que tiene el Espíritu Santo y el que cree en el Señor Jesucristo, las cosas que Él hizo, las haremos nosotros y mayores cosas haremos. Y tiramos abajo, tendemos a mayores cosas, ¿no? Y el avance es a mayores cosas, pero siempre con el Espíritu Santo y para el avance del reino. Entonces, vamos a tomar también, y para esta semana que viene, de hoy en 8 días, estudien por favor estudien, lean, y de ahí el Señor les va a dar y vamos a extractar de ahí varias cosas que dicen. Estudien la sanidad de la suegra de Pedro. Léanse ese capítulo y de hoy en 8 días lo comentamos y vemos más. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que vamos a sacar varias cositas. La segunda, ¿recuerdan cuál fue la segunda sanidad? Esa fue la primera sanidad, ¿sí? La segunda sanidad. La primera de esto fue la del endemoniado, pero ese no lo hagamos todavía. Entonces, estudien por favor la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Estudien, lo vamos a ver aquí. Así vamos a ir haciendo enfermedad por enfermedad hasta que lleguemos a la resurrección de muertos y todo esto. Vamos a tratar de hacer esas otras cosas que nos da el Espíritu Santo. Y estudien también el hombre de la mano seca. Entonces ahí vamos. Yo pienso que el hombre de la mano seca era el que tenía una lesión del plejo de arquea, ¿cierto? Pero bueno, toda esa cosa. Y vamos a ver, y ustedes siguen siendo fieles, ustedes van a aprender muchas cosas, no solamente las cosas espirituales, sino que también vamos a aprender lo que es la fisiología, la anatomía, las cosas endocrinas, desde el punto de vista científico también, porque es necesario. Todas estas cosas que son seres que hemos tenido aquí con la pastora Marcelita y con la pastora María. Y vamos a seguir así, hasta que veamos de lo poco a lo mucho, de abajo hacia arriba y de arriba a abajo, ¿no? Hemos entendido que nosotros podemos entrar al reino, además estamos sentados en lugares celestiales, entrar al reino de Dios, de allí sacar las cosas para bajarlas y hacer la realidad que en lo físico. Entonces, declaramos hoy, no va a decir institucionalizada, sino oficialmente inaugurada la escuela de sanidad y milagro. Y nos vamos a creer que nosotros somos hacedores de milagros. Hacedores de milagros. Vamos a hacer eso. Ese se llama la fe. Y vamos a ser hacedores de milagros, y tenemos que ver. Entonces, ¿cómo es? ¿Confirmar? ¿Cómo es? Inaugurada de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, la Escuela de Sanidad y Milagro, para constituirnos nosotros en hacedores de milagros. Y con la expectativa de ver cosas mayores. Podemos a ver quiénes más se inscriben. Vamos a tener también, van a ver quién toma nota de
cuántos somos, cuántos iniciamos los pioneros de la Escuela de Sanidad de Milagro. A ver cómo vamos a llegar, ¿de acuerdo? Amena va a decir algo y nos vamos. ¿Sí? ¿Tú nos despides? Vale, doctor. 2 minutos. Pues gracias por su esfuerzo al venir acá y les digo que esto no va a ser en vano.